siempre es más fácil tú trabajar con una gente que no tiene nada que demostrar y lo que quiere es trabajar, que una gente que sencillamente entiende que cualquier indicación Sí. es es un ataque a su ego o a su trabajo. Y siempre va a ser el doble de trabajo con eso. Bienvenidos nuevamente a apoyándolo nuestro el podcast. Yo soy Mónica Olivo. Yo soy San Mateo. Este episodio llega a ustedes gracias a Foto y Bemar, Regalos Monique, también a De Ciclismo y Más, a Funeraria San Felipe y a Lleve Makeup Studio. Apoyando lo nuestro tiene como finalidad resaltar el talento nuestro, el talento de calidad, el talento dominicano que está haciendo historia dentro y fuera de la República Dominicana. Buscamos resaltar esos dominicanos que se destacan de una manera extraordinaria en el arte, en el cine, en la televisión, en la música, en la actuación y en el deporte. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un genio del arte, liceísta, aunque me duela, publicista, profesor, diseñador gráfico, director de arte, muralista y como popularmente le decimos en la República Dominicana, grafitero. Bien. El señor Néstor Omar García, cariñosamente conocido por todos como Angurria. Por la invitación, súper honrado de estar aquí en su segundo episodio. De Sí, verdad, mía. Que lo primero, gracias por tomarme en cuenta y entender de que tengo algo que compartir con ustedes. Sí, sí. Entonces, soy aquí para todos ustedes y de verdad me está riquísima la cerveza. Sí. Dime, Néstor Omar. Néstor Omar, según dice mi cédula y dice Doña Patria. Dice Doña Patia Ujú. y Don López también. Cuenta un poco de tu infancia. Queremos saber. Así. Ok, bueno, yo nací aquí en Los Alcarrizos en el año 1978, me crié aquí en Los Multis, como un niño normal con todas las carencias y todas las condiciones que se encontraban aquí en ese momento, viviendo en las afueras de la capital, pero sin estar consciente de que tan afuera uno estaba, porque para uno que nació y se crió en los 80 y en los 90 e hizo vida aquí, uno estaba muy ajeno a lo que estaba pasando en otro lado. Sí. Todos los referentes que tú tenías eran bastante cercanos. Yo, claro, crecí cuando estaba el tren de la caña ahí que cruzaba. Sí. De hecho, me monté en el tren, mami se enteró fue en estos días y se quería caer Bien muerta, peligroso. si bien bastante peligroso. Y nosotros llegamos ahí en Caramao en eso hasta Jaina. Dios mío. Sí. Sí, Eso era un peligro. era un pero peligro. Nosotros, bien. o sea, en esa época, mi recuerdo de niñez aquí en Los Alcarrizos fue, la guardo como un tesoro, porque si bien comparando con lo que vendría siendo ahora mismo un niño normal que tiene acceso a muchísimas cosas, dispositivos móviles, que tiene videojuegos, uno desde la carencia que uno solamente veía juguetes una vez al año, en el caso de nosotros solamente era en 6 de enero, El y Día el de resto del año Reyes. uno seguía siendo niño. Sí. Ujú. Y entonces ahí venía el ingenio. Ahí haciendo carrito caebola, haciendo chichigua, Creativo. haciendo trompo, y todo es lo que ahora ha vuelto una tendencia que todo, vamos a hacer las cosas orgánicas. Eso era la regla. Lo orgánico. Tú no tenías dinero para ir a pedirle a tu mamá que te comprara un trompo. No. O sea, Hay o que- era, Había que fabricar. no había que fabricarlo. Y entonces, y todo era, en esa época todo el mundo era un doer. Hay alguien que era bueno en mecánico, hay otro que era bueno haciendo chichigua, hay otro que era bueno haciendo carrito de bola o haciendo inclusive hasta bueno, que no eran carritos, sencillamente era una carretilla que uno empujaba con pote de aceite de carro. Porque entonces uno se iba a los repuestos que estaban cerca y sencillamente de lo que tuviese ahí uno armaba algo. Vacío. Y de verdad, o sea, toda mi niñez, que la añoro y la tengo como un tesoro aquí, de vivir ahí en los multis, subir al parque cuando uno era carajito y bajaba un carrito cae bola, o ir al cine Jenny, los domingos, con todos los carajitos del barrio, con el matiné a 25 centavos, y te daban 50 cheles para que te comprara una Coca-Cola y una palomita para mirar lo máximo. Sí, claro. Dime,
Hay una pequeña curiosidad. ¿De dónde viene ese apodo de Angurria? Bueno, ese apodo que mami lo odia por demás, doña Paz, viene bueno, un viaje de fotografía en la universidad. En el año 97, en un viaje de fotografía que nos fuimos para Montecristi, di un ejemplo de cómo comer. De cómo se llama. Y ahí me encaramaron ese nombre. Te Ahí habían se quedó dicho ese ese nombre. Como angurrioso, angurrioso, angurria, y ya. Se quedó. Casi 30 años después ya se ha Está quedado aquí. ahí. Si te menciono estos nombres, Poteleche, Willy Gómez, Willy Gómez. Dovente, ¿qué significan para ti, para tu carrera? Hermandad, talento, gente de uno y gente que están tirando el tiempo para adelante. De Pote y yo que nos conocemos de la universidad, yo entré un poco antes que él, pero nos conocimos fue haciendo coro. Él pertenecía al coro de Vancouver, de la gente que sentaban en los bancos. Yo era del otro lado, de los que éramos un poquito más viejos. Coincidimos en la universidad, pero no fue hasta que comencé a trabajar en una agencia publicitaria en ese momento, en el año 99, 2000, que coincidimos él siendo copywriter y yo director de arte. Y fue mi primera dupla. Y él duró poco tiempo conmigo, pero el impacto de lo que yo recibí, cómo él hacía la creatividad y la redacción creativa, de hecho, mejoró mi portafolio en ese momento enormemente. Y fue de las razones por las cuales yo salí de esa agencia eventualmente. Chévere. Sí. Cuéntame algo. ¿Quiénes fueron tu influencia artística en la juventud? En la juventud, En la juventud. Wilson Peguero de aquí. Sí. Pero Wilson va para el tipo que más dibujaba aquí. Sí. Aquí en los Alcarrizos no había De los tipo que Alcarrizos. dibujara como él. Hola. O sea, cuando yo comencé, la primera vez que yo cogí un cursito de dibujo, que era ahí en el Liceo de los Alcarrizos los sábados, con un Eduardo, no recuerdo, Eduardo Morón. se vivía allí, al lado de ahora el puente. ¿Juan Eduardo o no? No, Eduardo se llamaba, no recuerdo. Bueno, Wilson sabe de quién yo hablo, que fue el primer profesor de nosotros. Uno estaba haciendo de que un bodegón y ya Wilson estaba en una vaina lejísimo. Qué bueno. Y a mí nunca me dejaron ir a Bellas Artes. Él sí se fue a estudiar a Bellas Artes, claro. Él es de la generación de Amaury, de mi hermano Sí, mayor. mayor. Y, no, un tipo que como primera referencia de una gente que, mire, eso estamos hablando que hace como más de 30 años, 35, 36 años de eso. A mí nunca se me borra como ese tipo pintaba o dibujaba. O sea, y Sí, es de mis principales muy referentes de toda bueno, mi muy vida. bueno, muy Tú, bueno. por ejemplo, te enfocas o más bien te reconocemos por la mujer con rolos. Claro. Sí. Y a él, ¿cómo se le reconocía? ¿Cuál era su línea No, de dibujo? tal vez era una etapa muy temprana para él definir cómo él era su esencia como artista, pero él de que tenía la técnica, tenía el conocimiento, Tenía el un tipo arte. que literalmente dibujaba de una manera increíble. Cuando dibujar en ese momento, porque ahora es bastante fácil ver en retrospectiva, mira, a Angurria le va bien. Eso es algo que se puede hacer. Sí. Pero estamos hablando que en el momento que Wilson decide ir a Bellas Artes, el artista se moría de hambre. Aquí no hay no es República Dominicana, en los Alcarrizos no existía un referente de alguien, un artista que haya trabajado y le haya ido bien, Sí, Sí. haya sido apoyado. haya sido apoyado y mucho menos. Ujú. Y por ejemplo, aquí de lo más referente que uno tenía de que como artista popularmente era Pendiletra. Sí. Entonces, eso es lo que tú haces para la calle. No, no es eso. Entonces la gente no entendía. Y después también cuando yo entré, decidí estudiar publicidad, eh, y de verdad no me da pena decirlo, yo era la burla del pedazo. Sí, Sí. el bicho Porque raro. realmente para ese tiempo publicidad era una Que no, carrera yo era satánico, yo era yo que no iba a tener futuro. yo, sacrificaba gatos, me bebía la sangre. Era vago, yo era un hippie, yo era un tecato de tres para abajo. Sé de todo. Y sencillamente yo lo que estaba ahí tomando clase en APEC, publicidad, Publicidad. algo diferente a lo que está pasando en el entorno. Pero sí volver, recordar lo que era en ese momento y ver que ahora mismo hay muchos talentos también saliendo de aquí. Pero, por ejemplo, aquí hay un excelente otro muralista que es mi hermano, que es de mi generación, que es Memo. Memo. Memo es mi hermano de toda la vida. O sea, jugamos G.I. Joe juntos. Y Sí. fue de la primera persona que coincidimos en tiempo y espacio
Cuando yo entré a la universidad, él también estaba pintando. Sí. Y nosotros hicimos un pequeño emprendimiento de pintar negocios de Nintendo aquí. Ok. Sí, eso estamos hablando hace ya casi 30 años. Y nada, y ahí fue que comenzó todo. El otro. Allí mismo, allí mismo. Allí mismo. Ya que Mónica habla de la señora con rolos, eh, ¿qué, qué, qué te inspiró a ti a crear esa serie de Doña Patria? ¿Y qué representa para ti? Mira, todo comienza mucho antes de yo pintar cualquier mural. Y fue en la época cuando yo, trabajando como director de arte en una agencia publicitaria, como diseñador, para que la gente entienda. Director de arte es el encargado del diseño de un equipo de trabajo para una campaña publicitaria. Toda la De estética, todo. la arquitectura visual de una campaña publicitaria, eso lo hace el director de arte. En ese momento tuvimos una pequeña tertulia en una productora de comerciales que era de un amigo mío, gran amigo mío, un director de comerciales. Y el debate ese día era por qué República Dominicana no tiene una identidad visual como la tiene en otros países, como la tiene México, como la tiene Argentina, como la tiene Brasil, como la tiene Alemania. Y cada quien en ese momento tenía su teoría. No, por la falta de educación, no, que las marcas, no, las agencias. Y Marco Córdoba, dijo algo en ese momento que ahora tal vez no tenga mucho sentido, pero para mí fue algo que me marcó. Y él dijo, vamos a tener una identidad gráfica dominicana cuando comencemos a tomar temas dominicanos. Okay. Tal vez ahora, en esta generación, Cuando no sea no pintar con tenía, pintar. ahora, Sí, porque ahora ser dominicano es cool sí, y sí. es mainstream y tú decides hablar de una cierta manera y verte de cierta manera, es, se siente de que, bueno, tú eres auténtico, pero antes no era así. No, ha sido un Antes, trabajo. un talento de tu color en un comercial era muy difícil. O sea, tú tal vez eras un extra. Y aquí habrán gente que van a decir, no, porque es lo que sencillamente, eso era mentira, que no, que aquí no existe racismo. O sea, Todavía, racismo, todavía teníamos pero existe ciertos tabús. un poquito más de melanina, que literalmente te mandaban tres Para atrás. y cosas tan cotidianas de lo que se hacía en el día a día. No era algo, no era que era mal visto, pero no era lo que la gente quería proyectar. Sí. Sí. Y en ese momento fue de que mierda, ahí fue que me doy cuenta por primera vez Ayúdame ahí. que yo tengo toda una cantera de conocimientos y vivencias. Y perdón, vamos a hacer Perdón. y vamos a ponerla para atrás porque no está pagando No, derecho. derecho, No, está no hay patrocinio. no hay patrocinio todavía. Ahí es que me doy cuenta de que todo, de lo que tú me preguntaste ahora, toda esta cantera de conocimientos y vivencias que yo tenía en Los Alcarrizos, que le había dado la espalda Ujú. por ser cool y no ser, y Sí. estar en onda con lo que te pasa en el centro de la ciudad, yo lo guardé en un cajón. No era que me avergonzaba, pero no era algo que yo No era llamativo. proyectar. Y ahí porque hice el primer ejercicio de buscando todas esas referencias visuales y de esa vivencia que yo tenía siendo un carajito aquí en los 80. Y había una imagen recurrente que era de esta mujer en rolo, porque mi mamá tiene un salón de belleza. O sea, yo me levantaba en la mañana y ya era mami, ya me Que tenía tu mujer en rolo. ateterado y que yo tenía que a comprar la gasolina para la planta. Y todo giraba en torno al salón. De hecho, las mujeres que se iban a arreglar el salón comían en casa. Comían, no, comen. Se le no, que fulana viene. Se comen y todo, todo alrededor en mi familia, en la familia materna, Sí. gira en torno a esa figura. Y es el referente de mujer que yo conozco, que la emprendedora, que mi mamá fue emprendedora cuando emprender no estaba de moda. No se escucha, cuando no se sabía, o mejor Se han mantenido. ni se hablaba de Hablando de que emprendedurismo. mami No son con dos un años. conocimiento básico de lo que era salón, ella decidió emprender con eso y se ha mantenido casi por Y 40 años. siempre actualizándose. Siempre actualizándose y todo eso. Wow. Más todo lo que la hace, bueno, la chancleta samurai, la silla plática, todo es el universo visual que enriquece en mi obra. No se trata de dominicanidad, sino dominicanismo. O sea, la Ujú. dominicanidad yo la defino como estas, estos aspectos de nuestra identidad que son inamovibles. La La bandera, el comida. himno, la comida hasta cierto punto, pero el dominicanismo es algo que tiene una evolución mucho más continua. Lo que era el referente, por ejemplo,
de nuestra generación de un Yorkie no es el mismo de ahora. Y sin embargo está en constante evolución. De lo que está como en tendencia ahora mismo, en 5 años no lo va a hacer y vamos a seguir siendo los mismos dominicanos. Sí. Sí. Y ahí es que viene la disparidad de dominicanidad y dominicanismo. Yo trabajo en dominicanismo. Ok. Entiendo también que no solamente somos, para ser dominicanos, somos rojo, azul y blanco, Ujú. somos piel canela, somos mar turquesa, somos El merengue, ajá, rojo cayena, pero tenemos naranja de un la mango, tambora, en el Sí. caso de la o música. sea, hay de todo. Bien, nosotros te hemos visto destacarte, no solamente dentro de la República Dominicana, sino también en Times Square, también en un crucero muy importante, que en este caso se llama Ah, no, ese Star of the Seas. No Star of the sé, Seas de Royal Caribbean. ¿qué tal esa experiencia? Bueno, imagínate, Dominicanito ahí, fajado, de los Alcarrizos. de los Alcarrizos, brillando fuera del país. Y eso, mira, eso, ni mis sueños más locos, camino de mi casa aquí al San Antonio, cuando venía carajito a la escuela. Yo me lo hubiese imaginado. Y fue algo tan fortuito, pero hay veces que sencillamente, y es algo que yo a algunos jóvenes que intentan emprender en esto que se llama, entre comillas, la industria naranja o la industria creativa, a nosotros nos ha enseñado y de hecho se incentiva mucho nuestros barrios y inclusive dentro el seno familiar, la gente que más nos quiera, date por vencido. No lo haga, eso ya está comprado, eso ya eso tú eres negrito, eso ya se lo van a dar a un Tú blanquito, estás eso muy se lo- viejo. o tú estás muy viejo, Sí. o tú estás muy vieja, tú tienes muchacho, ¿qué tú Sí, vas a hacer? ahí te De da. verdad, aquí, o sea, en República Dominicana, que amo mi país y amo todo lo que implica, pero sí somos profesionales en desinflar al prójimo. Sí. Pero no de la mala fe, sino por entender de que las cosas no siempre funcionan. Ujú, Pero si tú no te la tomas, es mucho menos probable que eso pase. claro. Y a mí me llegó ese correo de una invitación que me llegó y sencillamente decidimos aplicar. Que dije, mira, bueno, respondimos y mandamos el portafolio y era un open call para que sencillamente mandáramos portafolio para que Propuestas. después pasara a una segunda etapa para que ellos recibieran propuestas. Era como concursar. Era un concurso. Es el programa, se llama Discovery Artist Program de Royal Caribbean, que ellos trabajan con diferentes artistas del Caribe y de la región Ujú. para hacer proyectos artísticos en sus cruceros. Ujú. Estamos hablando de que ellos todos los años, los últimos 6 7 años, están lanzando un crucero todos los años. El año antepasado es el crucero más grande del mundo, ahora se me olvidó, el Icon. Y este año el que participé fue el Star of the Seas, que es el segundo más grande, pero por un metro. Un poquititico nada más. Poquitito. Y de verdad, o sea, participar en el proceso, mandar la propuesta, que me manden el feedback, la respuesta, hasta que en algún momento me dijeron, mira, Qué tiempo se transcurrió en eso? nosotros aplicamos en marzo del año pasado. Y entre lo que mandamos y nos dan los feedback de que mandamos las propuestas y a todo eso, yo también estaba en otros proyectos internacionales. O sea, yo estuve pintando en- me invitaron el año pasado al Mural Arts of Philadelphia, que es el programa más prestigioso y antiguo de murales en todo Estados Unidos. Después de ahí me fui a pintar a Miami, regresé. Después me fui a Jamaica. Y todo eso estaba pasando, yo mandando correo con correcciones. Hasta que por fin nos aprobaron y nos ganamos el primer lugar, que Gracias. incluía 4 áreas dentro del crucero. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por Eran si vamos algún en, día o en alguno lo de que se ustedes llama el va. embarkation area. Bueno, El área de embarcación donde entra la gente al crucero, ahí fue que nosotros Wow, la entrada. wow, las dos entradas. lo principal. Sí. Y no, y ahí, ok, no lo aprobaron, ok. ¿A dónde es que se tienen que pintar? A Turku, Finlandia. Wow. Yo ni de relajo iba a pensar que Ahí, iba a llegar ahí. ahí en ese momento en ese proceso que tú estabas pintando, ¿el barco estaba en movimiento o estaba detenido en No, proceso estaba en de... el astillero en ese momento. Eh, el astillero es uno de los más antiguos de toda Europa, de 1700 y pico. O sea,
Es lo que hacen los barcos de Royal Caribbean. Tal vez uno dice barco, hasta que uno se para al lado de una vaina de esas. Esa vaina Una tiene locura. 18 pies de altura. Wow. Piso, 18 pisos de Para altura. O sea, arriba. 18 pisos. O sea, es una Creo sola que vi pantalla. 363 metros, algo así, que de largo. No. 400 y pico de metros entre popa y proa. Wow. O sea, te estoy hablando que es como 3 manzanas dentro de esa vaina. Un mundo. Y nosotros llegamos allá a pintar, fue una experiencia increíble. Quería llevarme talento local, par de los artistas, por en este caso a 20, pero nunca, no nos salió la visa Schengen a tiempo porque fue muy pegado. Entonces me llevé, como fue a un artista, amigo mío que vive en España, y a otro amigo mío un tremendo artista de Perú que ya estaba ready y nos juntamos allá. Estaba listo para eso. Pintamos por 15 días, jornadas de 7 de la mañana a 11 de la noche. Dios mío. Y bueno, Finlandia, que dicen, bueno, la tierra del sol de la medianoche. Sí. Ahí en verano nunca cae el sol. Ay, Dios mío. Siempre Literalmente sol. son las 11 de la noche y parecen las 5 de la tarde. Sí. Y el sol baja un rato y a las 2:30, a las 4 de la mañana está amaneciendo de nuevo. Wow. Ujú. Y eso me desubicaba también porque tú nunca te cansas, o sea, de que ya porque me voy a acostar, pero literalmente esto me son las 11 de la noche. Sí. Ok. Y de verdad ya pintar en esos espacios, aparte de compartir con otros artistas que también los ganadores de Trinidad y Tobago, de Jamaica, a un artista increíble, ya una leyenda del arte haitiano, que increíble, el señor Dodart, increíble artista plástico, que ya este es su tercer mural en diferentes proyectos. Si de verdad participar de eso, mira, te cambia la vida. Wow. Qué chévere. Mira, todos tenemos obstáculos en la vida y eso. ¿Cuál es el reto más desafiante y cómo lo has superado? Cada proyecto tiene sus retos. Puede ser en la etapa previa, Sí. en la conceptualización, en el elaborar el boceto, en elaborar el diseño o en la ejecución. Eh, yo no pudiese decir cuál ha sido el más desafiante, porque de verdad te lo digo, ese mismo de Royal El Caribbean Royal Caribbean podría ser. fue, o sea, era un esquema muy diferente al que estoy acostumbrado, porque era un tipo de material eh, y pintura de grado marino, Sí, por la salud. que solamente se puede pintar de una sola manera. Tú tienes que ponerle Hay una línea. Un material un tipo, sí, de protección, algo así. básicamente un secante, Okay. que si le pones demasiado, la pintura se cuartea y si no le pones, esa pintura puede durar hasta 6 meses sin secarse. Wow. Entonces, un Happy Medium que tú no podías hacer mucho porque si lo mezclas con el secante, no importa lo que tú utilices, se daña. Nada más tiene un uso muy corto de tiempo. Y crear una dinámica de que sea funcional en el tiempo que nosotros teníamos y el periodo de secado de cada una de esas por mano son 24 horas. Ni más ni menos. Y crear una dinámica de eso, de verdad, que nos estresó mucho más también el hecho de que tú eres solamente una parte de todo lo que se está haciendo en ese barco, porque también hay áreas donde están construyendo, tirando pisos, y era una tensión, porque por ejemplo, si tú te subes, para tú subirte en un andamio, no importa que sea esa altura, te tienes que poner La arnés. protección. Ujú. Y si tú te subías sin el arnés, había una policía dentro del barco que te amonestaba. Y si te ponían 2 amonestaciones, te sacaban del barco Wow. hasta por 5 días. Y casco y todo. No todo, inclusive las botas de la que tienen Son botas de hierro. especiales, sí. Este año también, digo, el año pasado, pintamos un proyecto en el Bronx, junto bueno, fue un proyecto comunitario muy hermoso, pero era un área que es un reto porque tiene mucho problema de adicciones en el área, que se llama The Hub. Y el proyecto consistía en convocar talento local para desarrollar todo lo que venía siendo la parte del proyecto. Y nosotros Del lo- mismo Bronx. ajá, O sea, del en el mismo mismo, de Bronx. la gente de la comunidad del Bronx. Y nosotros lo produjimos desde acá. Y el reto es cómo tú en un ambiente tan adverso, o sea, estamos hablando que literalmente en toda el área hay muchas
Me imagino. muchos indigentes. Delincuencia también. No tanto no, problemas de adicciones fuertes. O sea, Ok. estamos hablando del fentanilo. Tú ves cosas que te rompen el alma y tú tener que trabajar todo el día Ahí. al margen de eso y, y obviamente cuidarte también con el entorno y es un reto también hacerlo en el tiempo porque los retadores siempre de pintar murales que tú estás muy Después. expuesto a todo, la calle en Sí. términos generales, la calle no coopera, Mm. la calle no coopera en nada. Bueno, tú estás en tu oficina, bueno, el artista plástico, sin criticarlo, y tú estás en tu estudio, tú prendes tu luz, tú Sí. pones tu radio, tú prendes tu incienso, un airecito, un abaniquito, en la calle no hay nada de eso. No. En la calle tú llegaste y, ok, tú lo primero que tienes que ubicar, ¿dónde voy al baño aquí? Sí. Eso nadie toma en cuenta. "Ay, ¿Y yo dónde voy voy al a baño, Ok. ¿dónde voy a hacer pipí? ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde yo voy a dejar esos materiales? Porque hay Ajá. veces que tú sencillamente no puedes moverte de ahí porque te lo llevan. Claro. Así. No hay O, seguridad. y hay gente que te van a predicar al lado. ¿Qué significa eso? Si eso es satánico. Satanizándote No, porque hay cosas como que tú dices, dije, Todavía y estamos nosotros muchos años atrás. en muchos no, no, todavía te lo dicen. ¿cuál me No, claro que todavía Y seguimos atrás. nosotros ya decidimos en algunos proyectos, tenemos unos t-shirts que dicen en la espalda, esto significa lo que usted quiera. Ok, pero divertido interesante. también. Ya, nos volamos esa respuesta. De que darle el sentido que usted quiere. Me has dicho Estados Unidos, has mencionado Jamaica. Hablamos ahorita también de que nos tuvimos la oportunidad de conocernos en Bogotá Bogotá. hace 6 años en el aeropuerto. ¿Cuántos países lo llevas? ¿Tienes anotado ahí cuántos países ya Yo has tengo buena visitado? memoria, no lo tengo de que anotado de que en vaina, pero Vamos a por región. comenzar. Vamos por región. República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Jamaica. España. En España pinté en Barcelona, pero fue una paisa pequeña. Pero España. Ah. Ujú. En Suecia, cuando salí de Finlandia, obviamente Finlandia. Dubái, ¿No has ido a Canadá? a Canadá todavía no he ido. En Berlín, Bremen, Ámsterdam. No, en Ámsterdam yo no pinté, pero fui. Iba casi a pintar, pero no pinté. Perdón. En América, Panamá, Colombia, o sea, en Colombia tanto en Cartagena, Medellín como en Bogotá, Lima, Perú, Sao Paulo, Ecuador, en Estados Unidos, en Florida, Miami y Orlando, Washington, D.C., New York, en el New Bronx. Jersey, Bronx, New el Bronx. York, en Massachusetts, yo he pintado en Lowell, Worcester y en Somerville. Los Ángeles, Da un confort, San 30 ciudades. Francisco, Para el mundo entero. Como 30 ciudades. y en el medio oeste fue en Austin, Texas. Wow, interesante. De un carajito de Salcarrizo, sí, me ha tocado. Pero sacaje. Y cuando trabajaste para la película In the Heights Ah, en The Heights. con Ava o Ivy, Ah, no no, sé cómo se Ava pronuncia, DuVernay, eso fue en Los Ángeles que yo en Los pinté. Ángeles te Sí. tocó. Sí, ese fue un proyecto, fue para el 2019, fue súper raro porque fue regresando de un proyecto en Puerto Rico precisamente y y a mí me encantan esos correos en inglés. Y fue de que, mira, yo soy el asistente de Ava DuVernay y me encantaría que tú vinieras a pintar aquí en una vaina. Yo no sabía quién era Ava DuVernay. En ese momento, quien descubre quién es Ava, en ese momento mi novia, que mi actual esposa, que dije, mira, Ella ha hecho tal ella tiene, serie, tal no, porque película. toquera, dije, ella tiene 1.5 millones de seguidores y es como, ella es hermana de Oprah Winfrey, Sí. que panita full, Ajá. que es verdad. Mejores amigas Y y de demás. verdad, o sea, fue una experiencia. Aparte de pintar con los artistas que estaban ahí, hay una jevita que a mí me encanta el trabajo de ella. Ella la seguía y estábamos pintando en el mismo lugar, que se llama Human, que es una increíble artista de ascendencia japonesa, que el trabajo que está haciendo esa jeva ahora mismo es otro level. Pero pintar De en ese allá de Estados entorno, Unidos. sí, pintar en ese entorno, donde tuve los valores de producción de otra vaina, esa gente al mar, Esa todos calidad. los días. O sea, porque era la transmisión en vivo que iban a hacer yo era en todo en torno al un proyecto que hacen que se llama el Día de la Sanidad Racial. Wow. Y era en streaming que iban a hacer todo eso. O sea, estamos hablando filmando, o sea, bueno,
Natalie Portman estaba allá. Wow. Natalie Portman, muchísimos actores de Ganadora Hollywood moreno que ahora mismo no me acuerdo de la vaina y yo estaba del ahí, mira. Oscar. Bueno, me presentaron a cosas, ¿cómo se llama Y no te tomaste una Eva foto, Longoria? Angurria. No te tomaste Eva una Longoria, foto. claro, eso está en el Reddit. Ah, Eva Longoria me presentaron así, fan, y dije, muy bien, y yo colado de tigre, pero nadie, y todo esto, Eva me presentaba, mira, él es el autor de wow. Yo, Impresionante. The Heights, eso fue también súper raro, porque también me llegó después de yo haber pintado en Lynn, Massachusetts, esto fue precisamente en el 2020, no, 2019, a finales, me llega este correo de que el director de arte de la película, en ese momento, es el encargado de hacer set y toda la cosa antes de filmar, él me escribió en el correo, le gustó al director, Mi Mujer en Rolo, y quería ver de cómo hacían para que esos Mujeres Rolo estuvieran pintadas en el set. Yo cedí los derechos, yo no pude pintarla en ese momento porque por cuestiones de presupuesto y de agenda no pude ir, pero yo dije, mira, dale, lo único que te pido es que me dé los créditos. Muy bien, le encantó mi buena onda, se filmó la película. Ya para comenzando, bueno, precisamente cuando nos encontramos, par de semanas antes, comenzando el año 2020, me contactan de nuevo, pero del área de postproducción que quería que yo hiciera unas ilustraciones basadas en, en el estilo de lo que yo hago, pero en Con la estas película. figuras emblemáticas de, del feminismo o de la mujer latinoamericana histórico que está en la película. Yo hice esas ilustraciones. Ahí entra la pandemia, se retrasa el opening, vienen correcciones, el lanzamiento ya lo van a tirar era en el verano que iba a salir la película, Retrasó. mueven el estreno y ya como un par de meses después me dice, mira, se nos ocurre algo a mí, al director, todo por correo, que quisiéramos hacer como la introducción del logo de Warner Brothers Ujú. con un motivo tipo de In the Heights, y fue ese el último proyecto, fue de que ya no tenemos mucho presupuesto. Y yo dije, está bien, vamos. Nada más tenemos tanto. Y yo dije, Warner Bros. vamos, Ok. dale. Y de verdad, o sea, y yo me quité esa vaina hasta que salió y de verdad me agregaron en lo que Qué chulo. y la gente cuando comenzó a ver eso, comenzó a taguearme en todo En cada vez que subían la cada vez que pedazos se veía de la la película, película. me tagueaban. Qué chulo. Emociones en este sentido y en todo ese proceso, esa vivencia. ¿Qué te ha enseñado el arte sobre la vida y la cultura? Mm, Me ha enseñado primero que todo a ver el mundo mucho más amplio de lo que uno conoce. Uno tiene este uno vive en una isla y uno considera que todo lo que pasa en esta isla es como universal y uno está tan ajeno a otras Sí. realidades y te permite abrir los ojos y ver que no necesariamente lo que te pasa a ti es ajeno en otro lado, pero también lo que te pasa a ti aquí, no solamente, también no pasa en otro lado. Como de alguna manera eh, comienza a verte tú también de un aspecto mucho más humilde. Cuando tú te crees que lo último es un muñequito Más aquí, porque tú empatía. te estás comiendo, esto que lo otro, y tú, que loco, tú eres un pedacito En la de vaina, de un pedazo de una isla que está en el Caribe, que nadie sabe que la única manera de salir de aquí es volando. Cuando ya tú te vas en otra proporción, mira, la primera vez que yo fui a Sudamérica fue a un festival en Ecuador y nosotros era en una ciudad de la costa que se llama Puerto Viejo, que está a 12 horas de Quito, en guagua. Wow. Cuando tú literalmente te tienes que tirar 12 horas en guagua, de lo que sea que tú estés haciendo, Mira, es mucho. Y tú estás en el mismo país ahí que tú te das cuenta, mira, y también Lo extremo. es mucho es cierto que tú vas y dejas tu obra, pero es mucho con lo que tú vienes, es mucho con lo que tú vienes con El aprendizaje. experiencia, sí. de amistad, de networking, de conocimiento, de cultura. O sea, no es lo mismo tú verlo por televisión. No, No no. es lo mismo tú verlo en Discovery Channel Que te lo cuenten tampoco. que te lo cuenten y otra cosa es palparlo, olerlo, probarlo. Y a diferencia de cuando
uno va como turista a los lugares que te van a mirar, tú tienes que ir a los lugares emblemáticos, que hay tal y tal cosa. Cuando tú estás pintando, tú estás en el tejido de la ciudad. O sea, tú estás pintando con la En el gente. centro. Ya no es necesariamente lo más bonito, lo más feo, pero es la realidad de lo que pasa ahí. Y eso es lo bonito de tú conocer una cultura. Que a No veces lo no que se te lo ve. pintan, Ujú, ujú. sino lo que es realidad y cómo tú puedes ver, conocer la gente de verdad Vivirlo, y vivir, sí. o sea, y cómo es la gente contigo. Eso me pasó ahora mismo cuando yo estuve pintando en Medellín. Ya yo había ido a Medellín un par de veces anteriormente, pero quedarme en los alrededores pintando con la gente es otra experiencia, totalmente diferente. Sí. Qué bien. 5 preguntas rápidas. Adelante. Lugar favorito de la República Dominicana. ¿Lugar favorito de la República Dominicana? Sí. Constanza. Constanza. Comida favorita dominicana. Viste encebollado con tostones y ensalada verde. ¿Tú dices dominicano? Sí, viste encebollado. Sí, sí. Sí. Sí, eso es dominicano. Artista favorito dominicano. Dominicano, guay. Rita Indiana. Sí, Sí. que también es escritora. No sé si has visto. Sí, es que yo la conozco. Muy bien. Ah, No, pero- antes que fuese Rita Indiana, yo la conocía La conocía de antes. como redactora creativa y más Sí. Sí. ¿Actor favorito dominicano o internacional? Mira, han habido varios. De aquí dominicano. El panita que hizo el papel bueno, lo conocen como el cuervo. O el que es Él hizo el papel Esa de película. Montaz en La Gonguna, Ujú. un actor increíble. Un morenito alto, Ajá. si no me Sí. equivoco. Pero de Crow, la Muy película lindo. te No, gustó. no. Le dicen el cuervo como Le dicen sobrenombre, a él, pero él es ok. dominicano. Pero Ok. si tú me dices internacional, actor internacional, bueno. Ah, que a mí me gusta mucho la película. Sí. ¿En qué género? Drama. El que te llegó primero a la mente cuando te El hice que la me pregunta. llega, que ¿Quién me fue? llegó. Uf. Por su rango actoral, Mielkina Christian Bale, Sí, sí. del lado de Batman, por ahí. No del lado de Batman, sino desde El Maquinista, desde Prestige, eh, bueno, en la primera película que yo vi de ese pana, eh, bueno, no es la mejor, de las mejores interpretaciones que él tiene, pero Pero no no es la más necesariamente famosa. American Psycho. Ok. No sé. ¿Y perfume favorito? Yo no soy tanto de perfume, pero hay un Lacoste. No, el mío, ya claro, Vin Diesel, que ya no lo hacen. ¿Cuál? Vin Diesel, Diesel. que no lo hacen. No. El Diesel. Green Diesel. El Green Diesel. Green. Ok. Ya no sabes, pendiente. Sí. Harto de buscarlo en todos lados. Que ya En Amazon aparece. Sí, hay veces que se desaparecen y lo que te traen otro similar, pero no el mismo. Sí. ¿Cómo te sientes al ser parte de la comunidad de artistas urbanos? Se llama así, Sí, sí. ¿verdad? Ujú. En la República Dominicana. Primero que todo, esto no fue algo planeado. Ya yo era director de arte publicitario, ya yo tenía una carrera como profesional, esto fue algo que me llegó muy fortuito. Sí. Y ser parte de algo que inicialmente yo no comencé, y hay otros que iniciaron esto, que bueno, yo llegué cuando la cosa era fácil, yo llegué cuando ya pinté en la calle, la policía no te perseguía. Estaba permitido. Ah, No necesariamente permitido, pero estaba más o menos bien visto. No estaba mal visto, pero por ejemplo, lo que son artistas, colegas míos, que son Chuck, Gaps, Odo 20, ellos le daban carreras o llevaban presos, le encantaban las latas, porque no se entendía. Es un privilegio para mí, yo llegué en una etapa que era Se consideraba como vandalismo Ujú. en ese momento todavía. Y te podía costar por lo menos, no una vida, pero te podía costar un muy mal rato. Sí. Ya yo cuando llego, la cosa era mucho más fácil, pero fue ser parte de algo que se construyó, que antes no estaba y ya está. Es un privilegio, pero también una responsabilidad. Sí. Porque también
si bien es cierto, es algo que es una escena muy incipiente, también hay talento joven que está mirando ahora lo que antes no existía como posibilidad. Ahora ahí mismo, por ejemplo, nosotros tenemos una academia de street art dentro de mi compañía, que una parte de los que se graduaron de la academia trabajan con nosotros en proyectos. Mm. Y ya se ve no solamente como el artista, sino se ve como un oficio que es bien redituable y mucho más redituable de lo que mucha gente entiende que Entiendo que es. sencillamente es el trabajo formal que debería hacer. Sí. Sí. Un cambio de paradigma. ¿Cómo eliges a los artistas? Mencionabas hace un momentito de que te ha tocado colaborar Ujú. con algunos artistas de otros países. ¿Cómo tú lo eliges? O sea, cuando llega el proyecto, ¿cómo tú lo eliges? O sea, voy Bueno, a elegir a este compañero de República Dominicana, pero a este de Europa. ¿Qué mira, buscas? hay mucho, yo tengo una visión que el talento está muy sobreestimado. Mm, Yo apuesto mucho más a la buena disposición al trabajo y a la disposición en aprender, y no con la segunda intención, que ese también es otro, el, el boomerang de eso, de que, no, es para, trabaja conmigo, pero es para que tú aprendas o para que date proyección, no, mm, yo pago. Pero siempre es más fácil que trabajar con una gente que no tiene nada que demostrar y lo que quiere es trabajar, que una gente que sencillamente entiende que cualquier indicación sí. es es un ataque a su ego o a su trabajo. Y siempre va a ser el doble de trabajo con eso. Y yo voy a trabajar con alguien que le voy a pagar o estamos contratados por el mismo proyecto, Mm. que sencillamente se vuelve una batalla hasta por ponernos de acuerdo con color, a No mí no funciona. A mí reconoces en ese caso me el funciona, esfuerzo. ajá, me funciona alguien con el que sencillamente entendemos que esto es un proyecto de ambos y ambos lo que estamos luchando es por el resultado Hacer un final, buen trabajo. al margen de la parte que tú hagas. Y ahora mismito, cuando estuvimos pintando en Puerto Rico, que pintamos con Kilia Llano y Willy Gómez, elaboramos una pieza con una base conceptual que se llama ¿Y quién descubrió a quién? Esa pieza que realizamos está inspirada en la estrofa de la canción de Juan Luis Guerra, El costo de la vida. Y como nosotros representamos en esa pequeña estrofa, bueno, vamos a recitarla. Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después. Una raza encendida, negra, Negra, blanca y blanca y taína, pero taína, ¿quién pero descubrió ¿quién quién? descubrió a Y quién? cómo Ok. nosotros, partiendo tres estilos, el mío es spray. Kilia, que hace una brochadura con degradaciones, y por ejemplo Will, que tiene una técnica mucho más de colores planos con líneas negras. Le unimos en eso con tres mujeres de etnias y razas diferentes en medio de Súper. un mapa de la colonia, con todo lo que está pasando ahí, Mm, con muchas referencias, desde los taínos, como la referencia de cómo la migración de un taíno que anda en una canoa, pero el que se degrada y tú tienes un tipo montándose una yola. ok. Cómo la migración cambia de acuerdo al contexto que tú estés. O sea, los taínos llegaron desde las Antillas Menores hasta llegar aquí. Ahora no estamos yendo para atrás. Ujú. Qué bien, interesante. Pero esa colaboración de ese trabajo, entendiendo de que lo importante es la pieza, no solamente lo que yo hago, sino la pieza final, toda, es lo que hace que para mí sea primordial la selección de con quién yo voy a colaborar. Excelente. Hemos hablado de que las personas perciben todavía hoy en día, perciben que lo del graffiti, lo de los murales y esto es un satanismo. Ujú. Ay, sí. ¿Qué te gustaría a ti que la gente entendiera sobre el proceso detrás de cada mural que tú proyectas? Mm, Yo no espero mucho sobre que entiendan qué es lo que hay detrás. Lo que sí me gusta del arte público, que es el arte más democrático que hay. Tú no tienes que ser conocedor, Mm, no tienes que ser una persona letrada o tener inclinación o sensibilidad. Eso está en la calle y tú te tropiezas con él. Y de alguna manera u otra, eso transforma, impacta.
si bien tú no puedes entenderlo, por lo menos estaba más bonito de lo que estaba antes. Ujú. Sí. Te puedes sacar una sonrisa, te van a la vibra o la mala vibra. Y sí he entendido y lo que de las cosas que más he aprendido en el tiempo que tengo pintando en las calles, el hecho de que el arte público está para transformar, aunque sea un espacio que está feo o no esté más bonito, o está para comunicar, está para impactar de una manera u otra, como crítica social, o sencillamente algo que pueda de alguna manera cambiar el comportamiento del otro. Claro. Premio Nacional de la Juventud del año 2023. Ay, sí, ese reconocimiento me tocó. Bueno, me dijeron joven. Como pudimos mencionar, una participación muy importante en In the Heights, los que han visto la película, con la colaboración con figuras destacadas como la directora de cine Ava DuVernay. No sé si vieron la serie When They See Us, Sí, ella es la productora, Así Nos no, la Ven, directora. la directora de Así Nos Ven, como Productora y directora. sí. Arai es la productora de ella, que toda la cosa, pero ella es la directora. Creo que también, si mi memoria no me falla, de How to Get Away with Murder, no sé si lo pronuncié bien. O sea, de series muy importantes que ahora mismo se ven en Netflix y tuviste la oportunidad de estar ahí colaborando con ella. También mentor en la creación de Marca País, que Sí, estuviste mencionando ahí un poquito, pero no le diste todavía el toque Sí. de claro. que fuiste mentor de la gran Marca País. Sí, Ese logo que nos representa Sí. dentro y fuera de la República Dominicana. sí, eso fue un enorme privilegio trabajar en ese proyecto, tomando en cuenta en el escenario que comenzó ese proyecto. O sea, nosotros veníamos en ese momento de una propuesta de marca país que no fue la mejor. Nosotros como gremio, como grupo de diseñadores, no tanto del arte urbano, perdón, teníamos muchas esperanzas cifradas en esa propuesta de marca país que se propuso, que tuvo sus Sí, problemas y resultó que fue, no vamos a decir que fue un plagio, pero sí se parecía demasiado a otra cosa. a otros, sí. Y al final de un escenario tan adverso, eh, asumir el reto de ser mentores del grupo de personas que iba a hacer eso, porque entonces al final era de que lo hacen ustedes, pero entonces ¿por qué lo tienen que hacer ustedes y no las otras gente? Entonces era Ujú. como, ok, en vez de quejarme siempre, que es la otra visión que nosotros tenemos como sociedad, siempre decir fulano o villano, o lo que debían de hacer Ujú. es, entonces cuando te llaman, ¿qué tú hiciste? Sí. Y entonces a mí me dijeron, tú estás poniendo, pues venga, bueno, pues voy. Y juntarme con un grupo de profesionales del área que ya conocía y otros que nunca había trabajado junto a ellos, o sea, como el caso de Freddy Hanna, el mismo Rafa Miguel, eh, Dado, Silvia, o sea, profesionales de alto nivel que estuvimos ahí trabajando. Fue un privilegio también, no, porque nosotros no estábamos ahí para que el proyecto de Marca País sea el mío que ganara, sino que el que ganara, sin importar de cuál del grupo de los mentores fuera, sea el mejor que se pudo haber sacado. Excelente. Entonces, ¿cómo describirías tu estilo artístico en este momento? Yo en mi estilo mm, es altamente figurativo. eh, Sencillamente lo que yo busco transmitir sensaciones que evoquen a mi lugar de nacimiento, que es el Caribe. O sea, más que dominicano, es un arte mucho más caribeño. eh, Porque que yo no tengo, yo como vengo del área de diseño, yo no vengo, o sea, yo no trabajo por inspiración. Yo trabajo es por transpiración, sí es la palabra. O sea, yo diseño mis murales. Yo no fluyo. Que me inspiro, que no. Es Yo un llego trabajo. y diseño ¿Sabes el lo que mural. vas a hacer O ya? sea, y hacia dónde que quiero ir, qué es lo que estoy esperando. Y yo lo diseño como diseñador que soy. Yo primero, antes que todo, antes que muralista, cualquier cosa, yo lo que soy es diseñador O sea, gráfico. te sientas en un escritorio, todo. Ajá, entonces, ¿cuál es el concepto que yo quiero detrás? Entonces, en base a eso, yo estructuro mi boceto con una paleta de colores, composición y los elementos que están ahí. Y esa es la diferencia. O sea, como diseñador, tú no tienes un estilo.
Y eso es lo que yo hago como diseñador, diseñar mis murales. ¿Qué tiempo te toma promedio entre un proyecto y otro? Un mural, depende. Hay Diseñar. murales que yo lo hago, o sea, un mural del tamaño de una pared, Ujú. un día. Un día. Sí. Wow. Hay murales que son, o sea, el último mural que yo hice de múltiples pisos, bueno, un mural de 5 o 6 pisos, son poco más de 6 días trabajando. Okay. El de la sirena allá atrás, ¿cuánto te tomó? Ese me tomó, y ese estaba incómodo por la forma del ángulo. Ese me tomó como, Eran como unos tanques, ¿no? ajá, los tanques. 2 Mm. tanques. Ese me tomó poco más de 6 días. Wow. Pero a diferencia de lo que la gente cree, pintar en la calle no es cuestión de inspiración, eso es. So, Yo estoy en mi mural a las 6 de la mañana. Bien. pero tú lo haces corrido, Sí, o sea, no haces unas pausas de que por el sol, por aquello, aquí no, ¿no? aquí no. A mí en Austin sí me tocó hacerlo. O sea, y en mi vida yo veo con un calor como eso. O sea, Mm. una vaina que de verdad, o sea, la pintura de acrílico se Era estaba. húmedo. No, es que Era no, calor húmedo húmedo. es aquí porque tú sudas, es un calor seco. Es como que te pongan un Mm, blower en la cara. wow. O sea, nosotros Fuerte. teníamos que parar de 2 de la tarde a 5 y no podíamos estar en la pared. Se te dañaba la pintura. O sea, No, literalmente la no, pintura no. se estaba evaporando que estaba en la lata. Yo tenía que Wow. echarle botella de agua. Repelente. Oh. Wow. Muy fuerte. Eh, Seguimos también mencionando concurso Tiempo de Solidaridad. Ajá. También tenemos el premio Menina de la República, no, de Madrid. Ajá, esa sí fue la Avenida de Madrid. Fuiste seleccionado por República Dominicana Ujú. para la Galería Meninas Madrid. Cuéntanos un Meninas, poquito Ese es un de proyecto que Meninas. desarrolla Evergoen, que está en Punta Cana, que básicamente es el patrocinador oficial de la representación de las meninas. Las meninas es un personaje que nace de el pintor clásico Diego Velázquez, que es un cuadro famoso que se llama Las Meninas. Sí, Bueno, las meninas son la pintura que hizo Velázquez para el rey en ese momento, el único que no sale es el rey. Y son las niñas que están en la corte pintándose y ellos salen ahí Ok, detrás. Y tienen esta forma con ese peinado que era de esa época de los 1700, con la forma con la falda grandota. Entonces se crea en Madrid una galería de esculturas, estatuas en la en calle. la calle que están revestidas de un arte de cada país. excelente. En la segunda edición fui yo invitado a hacer Ese fue el año para la 2023. República Dominicana. De República Dominicana solo fuiste tú. Mm. ¿Cómo No, te, no, no, porque cada año es un artista diferente. Ok. A mí me tocó el segundo año. cómo te sientes al recibir este tipo de reconocimientos, este tipo de premios? Que al final Mm. es un reconocimiento. Sí, claro. Bueno, con mucha humildad, eh, y de verdad, o sea, muy agradecido, porque entre tantas personas, tanta gente buena que yo conozco, tanta gente que tiene talento, que me hayan reconocido, que hayan decidido que sea yo que lo haga, de verdad súper agradecido, pero también te da como una forma, un norte de por dónde tú vas por buen camino y hacerlo cada día un poquito mejor. Mejor. Cuéntame, ¿qué te gustaría hacer en los próximos 5 años en cuanto a la creación artística? Claro, Claro. Mira, me encantaría que en la República Dominicana exista básicamente como un gremio de artistas urbanos, como hay un colegio de artistas plásticos, que sí podemos estar congregados ahí, pero no es la misma naturaleza, no es lo mismo, o sea, las necesidades que tiene un artista plástico no necesariamente eh, se asemejan a las que nosotros tenemos. Quisiera que hubiese más política pública para nuestro sector. Existe ahora mismo, por ejemplo, una institución pública que no voy a entrar en detalle, de que eh, hasta cierto punto canibaliza lo que nosotros hacemos. Mm. O sea, tú tienes una institución pública que su rigor no es el arte urbano, Ujú. pero tiene brigada de cosas para hacer como si fuera a tirar un asfalto.
está bien hasta cierto punto, pero entiendo que la solución a lo que tú entiendes como embellecer el espacio público tiene que ir más allá de una herramienta política Claro, pues sí. o de propaganda. Sí. Tiene que ir más allá de eso, tiene que ir más allá, algo mucho más profundo. Y también la reivindicación, o sea, un pago justo al Al artista trabajo que se realiza. al artista que está pintando ahí, no necesariamente que responda a un salario, porque de verdad es un trabajo muy demandante. Y al final eso está canibalizando lo mismo que nosotros estamos tratando de promover. Y se va el incumbente, entre está muy bonito y todo eso ahí. Entonces, ¿qué pasó con el sector? Sí. ¿Qué pasó con lo que estamos trabajando No se al le, margen de ese presupuesto? no se le da Sí. seguimiento. Aparte de Néstor Omar García, te conocemos como Evaristo Angurria. Ah, sí. ¿Qué Evaristo Angurria? Si no Esto, te veo, no te vimos el Evaristo no, por el parte. Evaristo comenzó como un relajo con un compañero de trabajo en Interamérica que decidimos de que ya que si tú tienes apellido, vamos a hacer, convertirlo en Otro nombre. un seudónimo y vamos a hacer como un personaje de eso. Sí. Así que si ven a Angurria, si ven a Néstor Omar Evaristo, García, al O Néstor. Evaristo Angurria es la misma persona. Bien, de bien. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a tus seguidores y admiradores? A todos Bueno, nosotros. estamos en unos tiempos esos fanáticos. bastante convulsos mundialmente. Apelen a lo mejor del ser humano y nunca el extremismo o la polarización eh, es la mejor opción. En este momento tratemos de llevar la vida un poquito más sosegada, entendiendo que no necesariamente el que no está de acuerdo contigo no es tu enemigo. No necesariamente, es verdad. Y en octubre tuvimos la oportunidad de ver en Ciudad Nueva el Festival Calle, Sí, su primera edición. segunda. Segunda. Seguro. ¿Lo volveremos a ver? Sí, estamos trabajando Sí. fuertemente. De hecho, terminó Calle y comenzamos a trabajar con la tercera edición. Excelente. Igual para octubre de este año lo vamos a ver. Está como para septiembre, octubre, porque entendimos que el primer año lo hicimos en noviembre, en junio sí. Y ya por la temperatura, que es bastante caluroso, entendimos que era ya a principios de otoño, finales del verano, funciona mejor Igual en Ciudad Nueva en sería. Ciudad Nueva. Sí, porque El escenario. el proyecto Calle es, para los que están aquí, Calle es creatividad, arte y entretenimiento. Es el acrónimo. Eh, Busca convertir a Ciudad Nueva en el primer sector naranja de la República Dominicana. Ok, vamos. ¿Qué es el sector naranja? Exacto. La economía naranja es la economía de la industria creativa. Eso implica diseño, arte urbano, arte plástica, moda, artesanía, con creación de contenido. Todo lo que venga de la industria de las ideas es la economía naranja. Y queremos convertir como lugar estratégico que Ciudad tiene Nueva. Ciudad Nueva, que está al lado de la zona colonial, está Ujú. al lado de Gascue, ahí mismo del malecón, Un centro. y esto nadie está mirando por ahí. Y tiene patrimonio cultural, tiene patrimonio arquitectónico, tiene patrimonio histórico, y lo que menos tú puedes hacer ahora mismo, y lo que se ha visto como políticas públicas en las grandes ciudades, es cuando en la economía naranja, que son el tejido productivo creativo, entran a estos entornos, más que sencillamente desplazarlo, lo que Ujú. hace que lo conserva. Que el Excelente. artista no va a ir a destruir una edificación histórica. Ujú. El inversionista sí. Sí. Entonces, de una manera de cómo proteger el patrimonio de Ciudad Nueva, es que lleve a personas que tengan ese nivel de conciencia, pero también tengan el interés de preservarlo, Ujú. porque es lo que atrae a las personas. No es reconocerlo, realmente destacarlo. Sí. Excelente. Gracias, de verdad, Omar. Para Angurria. Sí, Susan y yo tenemos mucho tiempo conociéndonos. Gracias, de verdad, Anguria, por darnos esta oportunidad. Ha sido un honor, un placer para nosotras tenerte aquí en nuestra segunda entrega, Gracias a ustedes por la invitación. apoyando lo nuestro podcast. Eh,
apoyemos lo nuevo, lo nuestro, lo bueno y lo de calidad. Gracias, de verdad, mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por guardarme esta cervecita, porque mira, Aquí Y tenemos otra fría aquí. Sí, nuestras plataformas, síganos en nuestras plataformas y las redes. y en las de- redes. Ajá, ponlo ahí, están ahí abajo, ahí en la letra, está en las redes. Instagram, YouTube, YouTube. Importante, no es Sí. Spotify, porque ahí es que se monetiza. En Instagram. en Instagram, próximamente en TikTok. Sí, estamos trabajando para eso. Muchas gracias. Y esta ha sido una nueva entrega de Apoyemos lo Nuestro podcast. Bye bye.